Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros hoy para compartir en este mes de octubre. Incluso recién ha pasado el Día de la Hispanidad, el cumpleaños de la agencia de noticias EFE, un referente de la información del mundo. Hemos aprendido mucho de ello, los periodistas, los radioescuchas, los telespectadores, los que están en los diarios o en los periódicos. Hoy les invitamos a que estén atentos a toda la exposición que vamos a tener con una autoridad del periodismo de habla hispana, don Manuel Fuentes García, director en jefe editorial de la agencia EFE para América. Qué gusto compartir con usted en un momento de mucha atención al periodismo. Doctor, y gracias por estar aquí en Honduras, por celebrar los 90 años también de HRN y los 50 para Honduras de la agencia EFE y, bueno, 84. Nos pueden alcanzar de pronto de la agencia. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con usted, Rosendo, que es una referencia en el periodismo de Honduras. Efectivamente, nosotros somos un poquito más jóvenes, que HRN. Tenemos 84 años solo, pero en una de esas le podemos alcanzar. ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo han ido? Ahora ustedes tienen agencias en más de un centenar de países con despacho directo, pero igual esta comunicación que avanzó vertiginosamente en los últimos años nos permite cosas que las soñamos quizás. Sí. Lo cierto es que, efectivamente, hoy en día la cobertura de los acontecimientos informativos exige mucha celeridad, exige estar, por supuesto, en el lugar donde se produce la información y además cubrirlo de una manera integral, con fotografías, con vídeos, etcétera, ¿no? Para que esos contenidos lleguen instantáneamente a los destinatarios. Nosotros tenemos, afortunadamente, como unos 2.000 medios de comunicación que son abonados a los servicios de la agencia EFE y a través de esos medios de comunicación, pues llegamos a una audiencia amplísima. Pero a mí me gusta decir una cosa, y es que es verdad que las coberturas se han vuelto mucho más sofisticadas desde el punto de vista tecnológico, pero lo esencial sigue siendo el hecho o el proceso informativo que afecta a una comunidad, que afecta a un grupo de países o que afecta a todo el mundo. Hoy nos damos cuenta a veces de que acontecimientos que son aparentemente muy locales, sin embargo, adquieren una importancia y una dimensión global, internacional y al revés también. Lo que está pasando, por hacer una referencia, en fin, dramática a lo que está sucediendo en Oriente Medio o en Ucrania, también es algo que nos interpela, nos inquieta. Y cuando nos levantamos por la mañana queremos saber qué es lo que ha sucedido, porque también afecta a nuestra vida cotidiana. Esa interacción yo creo que hoy en día es mucho más directa, hay mayor sensibilidad hacia lo que ocurre a nuestro alrededor, pero finalmente el criterio de los periodistas, los fotoperiodistas, todos los que trabajamos en los procesos de comunicación, sigue siendo lo mismo. O sea, hace siglos, poco más de un siglo, se captaba la luz a través de daguerrotipos para hacer fotografía. Hoy en día las máquinas fotográficas son capaces de reproducir a una velocidad superior a 24 fotogramas por segundo, de manera que una cámara fotográfica también hace vídeo. ¿Podríamos pensar entonces que es más fácil hacer buenas fotos? No. Lo importante es el ojo del fotógrafo, lo importante es el criterio del periodista. Eso sigue siendo tan válido ahora como hace 10 o 100 años. Y este es un punto importante porque toda esta evolución que nos ha traído la tecnología no deja de preocupar en algunas áreas de los conceptos periodísticos como tal, pero aquí Manuel nos ha expuesto algo que es fundamental, el criterio. Claro. Y bueno, un referente para nosotros, la agencia EFE, que recordábamos recién para nuestros países en América Central, inició como ACAN EFE, Agencia Centroamericana de Noticias, con la referencia de EFE, Sí. Madrid. Eso fue una decisión que con el tiempo se ha demostrado que fue muy acertada. EFE llegó a Centroamérica hace 51 años a Panamá y posteriormente al resto de Centroamérica, hace 50 años en el caso de Honduras,
y lo hizo de la mano de los medios de referencia en cada país. Es por eso que se llamaba Agencia Centroamericana de Noticias EFE. Y eso hizo que la penetración informativa en el amplio y variopinto y diverso territorio centroamericano se diera de una manera muy exitosa en muy poco tiempo. Estar trabajando de manera colaborativa con medios de comunicación que eran referencia en cada uno de los países fue muy importante. Y es lo que hizo que esa apuesta decidida de EFE por estar presente en Centroamérica en muy poco tiempo fuera una realidad, como digo, muy exitosa. Hoy en día estamos consolidados en Centroamérica, como bien has dicho antes, estamos en 120 países, somos profesionales de 65 nacionalidades y cubrimos lo que ocurre en todo el mundo de manera global. Pero hay algo que caracteriza a EFE. A mí me gusta decir, y no es por simplemente una postura por querer ser empático, sino que es la realidad. EFE es una agencia americana. Y concretamente, más aún, una agencia que tiene una seña de identidad latinoamericanas muy marcadas, muy profundas. A nosotros nos interesa contar lo que le motiva, lo que le preocupa, lo que mueve a los países de la región, en América Latina, dentro y fuera de este espacio. De manera que cuando hay personalidades del ámbito de la cultura, la política, la economía, la ciencia, el deporte o la música, fuera de América Latina, nosotros le prestamos una especial atención. Esa es la seña de identidad de EFE, que obviamente tiene servicios también en otros idiomas, en portugués, en árabe, en inglés, pero fundamentalmente es la primera agencia del mundo en español. Y eso responde también a esa sensibilidad especial y a esa apuesta por América Latina. ¿Cómo fueron los inicios? Para ir entrando en detalle, en los arranques ya hablamos de las famosas máquinas, sí, cómo fue evolucionando hasta la tecnología de punta que ya, bueno, incluso hasta la computadora, por el tamaño se queda a un lado, ahora perfectamente se despacha de un móvil, de la mano. Yo solamente llevo en EFE 37 años. Cuando yo entré en EFE recuerdo que existían unas máquinas que no eran computadores, no eran ordenadores, eran videoterminales que estaban conectadas al ordenador central. El ordenador central estaba en una planta en el edificio, en este caso en la central en Madrid, y era algo que había que cuidar. En la segunda planta está el ordenador central. Y era como si estuviera el gran cerebro de la agencia, ¿no? De tal manera que en una ocasión nos pusieron una bomba y se equivocaron de planta, pero pretendían hacer volar el ordenador central que estaba en una determinada, en la planta segunda. Bueno, afortunadamente no ocurrió, o sea, la bomba estalló y tal, pero no provocó grandes daños. Y los videoterminales estaban conectados, pero la manera de trabajar era tremendamente laboriosa, de tal modo que, por ejemplo, era muy fácil que la información se perdiera porque había una interrupción del fluido eléctrico, etcétera, y había que volver a escribir desde el comienzo, ¿no? O cuando ya empezamos a tener equipos que nos permitían transmitir fuera de las redacciones, fuera de las oficinas, eran equipos muy primarios. Había uno que se llamaba Tandem, que era bien curioso porque tenía unos hilitos, unos pares telefónicos con una especie de cangrejitos que se conectaban. Había que desmontar la clavija telefónica y conectarlo. Yo le estaba comentando hace un rato a mis compañeros, estábamos comentando anécdotas con el director de la oficina de la agencia EFE en Honduras, con Germán Reyes, que es un veterano periodista y una extraordinaria persona, y estábamos rememorando anécdotas y tal, y cada uno estaba contando cosas, y yo recordaba que en una ocasión yo estaba en un hangar de la OTAN en Sicilia, donde había cazabombarderos, y yo tenía que transmitir una información, y en un rincón veo que hay una clavija telefónica. Me acerco para allá, desenrosco la clavija e intento establecer la conexión telefónica para mandar la información. Claro, aquello era una instalación militar, y alguien llegó y, en fin, digamos que atravesé una situación un poco complicada, porque no podía hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Pero esos son los, vamos a decir, trucos, el ingenio periodístico que se presentó por coyuntura en un momento de la vida y
pasó, vaya, en un país de primer mundo como Italia, como lo tenían ustedes en el Reino de España, y esa ha sido la evolución que también se vivió aquí, no con la facilidad que dan ahora los móviles, porque había en algún tiempo de la comunicación, yo tengo 30 años en este mundo, de andar en busca en aquel entonces, en el inicio de los 90, para nosotros, de igual manera, buscando la línea telefónica, un préstamo de alguien que lo tuviese, porque no todo mundo lo tenía, para lograr ese despacho y, ojo, con una competencia encima, que el jefe nuestro no nos iba a decir, hey, ¿qué pasó con eso? Era buscar la forma cómo mandarla, y lo vivieron ustedes de igual forma. De hecho, la razón por la cual yo tenía tanta prisa en transmitir esa información es porque nosotros anunciábamos a nuestros medios abonados que esa información iba a estar a una determinada hora. Hoy en día eso es relativamente fácil, en aquel momento era bastante complicado. Pero yo creo que también hay que ser... La alerta de última hora había que mandar, aquí ve el despacho en breve, desde Italia vamos a informar sobre atentado, qué sé yo, un resultado de un encuentro, etcétera. Y algo que ya desapareció por completo, que era esa práctica de llamar a la central, tómame la nota, yo te la dicto, y había gente que era muy rápida escribiendo y que te ayudaba, y cuando conseguías establecer esa comunicación y que alguien del otro lado escribiera lo que tú les estabas dictando porque habías tomado nota de manera, en fin, urgente, corriendo y tal, pues la verdad es que sentías un alivio cuando ya mandaba la nota. Ahora, la siguiente. ¿Quién mandó la primicia? Sí. Manuel Fuentes García, enviado especial a Italia. Sí. Entonces, eso era lo que nos motivaba. Hoy en día es verdad que las primicias y las exclusivas prácticamente han desaparecido del panorama informativo. Bien, tampoco tenemos que mirar con nostalgia al pasado, sino que tenemos que afrontar que el cambio aceleradísimo que caracteriza a la industria de los medios de comunicación es algo inherente. Las propias herramientas con las que trabajamos hacen que las audiencias, los mensajes, los soportes, las narrativas han cambiado por completo. Entonces, hoy en día es muy importante, por ejemplo, que los periodistas, todos los periodistas, tengamos un razonable manejo de las herramientas multimedia. Y eso está en el ADN, sobre todo, de las nuevas generaciones de periodistas, a los que ya peinamos canas, pues nos cuesta un poquito más, ¿no? Ponernos al día, pero es una exigencia necesaria. Creo que hay pocos sectores productivos, en este caso el mundo de la comunicación, en el que sea tan necesario y tan exigente estar actualizándose constantemente. Obviamente que la medicina y muchísimos otros son mucho tan o más importantes incluso, porque la vida dependen de que un médico esté actualizado y conozca los últimos avances, por ejemplo, en medicina, cuando asiste a congresos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también los periodistas tenemos que estar constantemente ayornándonos, actualizándonos, modernizándonos. Y eso es una exigencia a veces un poco desgastante, ¿no? Pero tiene algo muy bueno. Como decía antes con lo del ojo del fotógrafo, el criterio periodístico sigue siendo lo más importante. O sea, hoy en día prácticamente la diferencia entre un medio que da una información antes y el que la da inmediatamente después son apenas minutos o poco más. Eso ya ha desaparecido. Pero lo importante es que tengamos criterio para saber qué es lo que realmente es importante para una comunidad, para un país, para una sociedad. Muy bien, Manuel Fuentes García, director en jefe editorial de la agencia F para América, con nosotros al banquillo. Ya vamos a hablar de este tema del olfato periodístico, que eso sí es insustituible, es innato de quien ejerce esta profesión, y otro factor fundamental en este mundo, el contacto. Ya volvemos. Seguimos al banquillo con el periodista Manuel Fuentes García. Contacto, olfato, son acciones, hechos puntuales para un buen desarrollo de un periodismo, y no digamos si ya tiene una relación internacional, como el caso que puede representar ser parte de la agencia F. Sí. Yo creo que esa parte del ejercicio profesional del periodismo sigue siendo la misma. Eso no ha cambiado. Yo digo, no sé si acertada o equivocadamente, que hay tres elementos que definen a un buen profesional del periodismo. Uno es
yo soy partidario de una buena formación académica en las universidades, creo que es importante, pero con ser importante no es solamente garantía de ser un buen periodista. Luego viene la experiencia la da el tiempo y la capacidad para distinguir incluso de las anécdotas, de los incidentes o de las situaciones a veces no muy gratas, también de eso se aprende. Y luego, por último, algo que es muy difícil de definir, algo que es muy difícil de describir, pero que todos entendemos cuando decimos esto, el olfato periodístico. El olfato periodístico es una mezcla de intuición, de a veces suerte. ¿Existe la suerte en el periodismo? Existe la suerte. No se puede decir que no. En todos los ámbitos profesionales existe la suerte, pero decía... Te puede caer la primicia del siglo sí, en la puerta de la casa. Pero dicen, la suerte existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Es decir, la suerte existe, es verdad, pero también la perseverancia y el esfuerzo en el trabajo son los que permiten que en muchas ocasiones ese trabajo se vea recompensado. Entonces, el olfato periodístico tiene mucho que ver también con eso, ¿no? con la capacidad para aprender también de las equivocaciones y entender que determinadas señales o determinadas circunstancias pueden anticipar algo que sea un hecho noticioso importante, ¿no? ¿Qué es lo más difícil del ejercicio periodístico hoy en día? Si comparamos la existencia de la comunicación, es tan antigua como la humanidad, pero ya enfocándonos en este mundo convulso de las últimas décadas. Guerras, problemas de economía, migración. Lo más difícil probablemente, hay muchas circunstancias que representan desafíos y problemas en esta profesión, pero yo creo que probablemente lo más difícil en este momento es el deterioro de la consideración de lo que representa el trabajo de los periodistas. Creo que tenemos que hacer autocrítica de las equivocaciones y los errores que hemos cometido a lo largo de los años. Pero la sociedad hoy, en general, no considera a los periodistas de la misma forma que hace 20, 30 o 40 años. Creo, es una opinión. Cuando yo empecé a estudiar, tenía una idea del periodismo romántica. Éramos o queríamos ser personas que tuvieran una misión en la vida que aportara a la comunidad, que aportara al país o el ámbito en el que nos desempeñamos. Investigar, descubrir, hacer que la sociedad fuera mejor. Yo creo que eso sigue teniendo validez igual, pero la consideración social de la función del periodista creo que se ha visto dañada, perjudicada. Sin embargo, ocurre también, lo hemos visto por ejemplo con la pandemia, el informe del Digital News Report del año 2021 que elabora el Reuters Institute y la Universidad de Oxford, ponían de manifiesto que durante el primer año de la pandemia, la sociedad en diferentes países de diferentes continentes, en términos bastante parecidos, recurrió a los medios de comunicación de prestigio, confiables, de referencia, rigurosos, para informarse acerca de lo que estaba sucediendo. Y eso fue algo que, desde mi punto de vista, pone de manifiesto que cuando hay una situación de incertidumbre, de inquietud, de zozobra, como fue la pandemia, sobre todo los primeros meses en los que todos nos hacíamos muchas preguntas y necesitábamos respuestas certeras, se recurre a aquellos estamentos que nos pueden aportar tranquilidad. Y uno de ellos es la prensa, como digo, confiable, rigurosa y con credibilidad. Y aquí, Manuel, hay un escenario que es oportuno trasladarlo a nuestros telespectadores. Es la confianza en el medio serio, en una agencia internacional de noticias que con la cobertura mundial que tiene, despacha con la responsabilidad, con la seriedad, con la objetividad
que manda un acontecimiento como tal, no importa en qué dimensión se va a plantear, pero sí tener la seguridad de que un medio en estas latitudes como nosotros, que recibe una información que la agencia EFE ahora mismo está despachando del conflicto entre el Estado de Israel y el grupo Hamas, es una información con la confianza que traslada la agencia y no como mucho ocurre ahora en el mundo de los famosos fake news, que bueno, es algo con lo que tenemos que vivir. Sí, eso es un desafío, lo dices muy bien. Eso es un desafío, yo creo que el principal desafío que tenemos hoy en día. ¿Y cómo enfrentarlo? Ustedes con su experiencia mundial, para nosotros, a nuestro mercado, ¿cómo nos debemos manejar? Nosotros tenemos en la agencia EFE un manual, un libro, empezó siendo un manual, hoy en día es un libro de estilo. Ese libro de estilo abarca no solamente la manera en la que tratamos los soportes informativos o de qué manera se redactan las informaciones, etcétera, etcétera, sino que va muchísimo más allá, incluye aspectos deontológicos, etcétera, ¿no? Y ese manual de estilo es nuestra constitución. Tenemos una guía, tenemos una hoja de ruta que seguir, no vamos a ciegas en este camino que por otra parte es bastante proceloso y está lleno de obstáculos. Y es eso lo que garantiza que las informaciones, como digo, sean rigurosas, confiables, ciertas y que tengan, sean pertinentes y que tengan validez para la comunidad a la que nosotros estamos informando. Claro, el ejercicio cotidiano de esa responsabilidad por parte de los 2000 periodistas de EFE en todo el mundo puede provocar en algún momento una equivocación, un tropiezo, etcétera. Bueno, todos los medios nos podemos equivocar. Intentamos, por supuesto, que estas circunstancias sean las menos frecuentes, pero cuando eso ocurre hay que reconocerlo y rápidamente enmendarlo y tomar las precauciones correspondientes para evitar que pueda suceder en el futuro. Y el protocolo de ustedes, y que debe ser tomado como una guía para muchos medios del mundo por la experiencia acumulada, ¿cómo lo manejan cuando se presentan casos en un escenario como este que planteábamos? ¿Se debe solamente hacer el cambio de una información cuando estamos expuestos a que nos sorprendan o hay que ofrecer la disculpa? Por supuesto, personalmente corresponde ofrecer las disculpas, porque si ha habido una equivocación, ha sido una equivocación. Obviamente nunca es intencionada, pero puede suceder, corresponde ofrecer las disculpas. Pero lo más importante es establecer un mecanismo de reparación que se desarrolle a través del mismo canal y para la misma audiencia. Y cuanto antes se produzca, mucho mejor. A ver, en términos generales, cuando hay informaciones que son conflictivas, nosotros tenemos una serie de protocolos y precauciones que tenemos que tomar para evitar, pues, por decirlo coloquialmente, pisar una cáscara de plátano y resbalarnos. Pero puede ocurrir que eso, pues, no se haya tenido en cuenta de una forma adecuada y que se haya producido una imprecisión o un error en una información. Bien, inmediatamente por los mismos canales e informando a los destinatarios, en este caso son los medios de comunicación que están abonados a nuestros servicios, explicamos en qué nos hemos equivocado y dónde está la información enmendada. Pero es muy importante también que antes de que eso ocurra nosotros tomemos las precauciones. Por ejemplo, hay informaciones que sabemos que cuando se están gestando son conflictivas, porque por ejemplo afectan a diferentes agentes, protagonistas, partes que están implicadas y que hay que conocer su testimonio. Imaginemos, por ejemplo, pues, la denuncia contra unos laboratorios farmacéuticos de que un determinado fármaco provoca una enfermedad grave, ¿no? Y la hace una organización de consumidores. Bueno, por supuesto, hay que preguntarle si la información no llega por esa organización de consumidores, hay que preguntarle al laboratorio o a la compañía farmacéutica. Pero también hay que preguntarle a las autoridades sanitarias si han tomado alguna medida para evitar que tenga, si eso es cierto, si ha habido análisis y si efectivamente es así, si se ha adoptado alguna decisión del tipo de retirar ese fármaco, etcétera, etcétera. En este caso hay
tres protagonistas de ese acontecimiento informativo que deben ser consultados. Pero la cosa se complica mucho más hoy en día con la profusión de información no contrastada y el empleo de la inteligencia artificial. Y aquí hay otro elemento, porque quiero poner un ejemplo que pasó recién y que muchos fuimos sorprendidos en el mundo: la muerte de, entre comillas, fingida, o no sé cómo fue el manejo, pero llegaron despachos sobre el fallecimiento de José Luis Perales. Fue un boom en muchos países del mundo, y aquí quiero destacar algo de colegas periodistas que los saludamos: Germán Reyes, un referente del periodismo escrito para nuestro país; la colega Orfa Mejía, que estuvo pendiente de ese acontecimiento, porque la agencia EFE tenía todos los créditos del mundo para certificar esta información. Pues muchos medios la dieron, que había fallecido un célebre de la música hispana, José Luis Perales. Y recuerdo que me escribí y me dijo: ojo Chendo, me dice, se lo digo textual, doctor, ojo Chendo, la agencia EFE no ha dicho nada, absolutamente nada de Perales. Y debo destacar que la agencia de noticias española, EFE, fue la primera que efectivamente certificó que José Luis Perales estaba tranquilo, cenando con su familia en Londres. De una manera muy sencilla, le llamamos. Y ahí es donde se presenta el elemento del inicio de este segmento. La agenda telefónica. Agenda, la certificación y la credibilidad que tiene un medio. Y los protocolos, es decir, vamos a ver. Tenemos... ¿Cómo se da cuando ocurre una noticia de estas, Manuel? Porque también tenemos la presión, pasa en España, pasa en Honduras, pasa en todo el mundo, de la competencia, con noticias que son primera plana y que distingan un medio bajo el entendido: fue primicia de. A ver, ahí se ponen en juego dos elementos. Uno, como digo, los protocolos. Tenemos unas indicaciones, una manera de contrastar la información, sobre todo cuando se trata de estas noticias un poco conflictivas y tal. Y seguimos ese manual. Y luego, por otra parte, también la experiencia y la toma de decisiones por parte de personas capacitadas. Y ahí es cuando los editores nos ponen a prueba y tenemos que demostrar de qué estamos hechos. En la mayoría de los casos, pues, en la inmensa mayoría de los casos, la templanza y el buen criterio salen a relucir. Cuando eso no ocurre es cuando hay que preocuparse, ¿no? Hay que tener cuidado de, efectivamente, no incurrir en esos errores por el hecho de que la competencia lo esté dando. Si es por eso, había muchos medios importantes que habían dado la muerte de José Luis Perales. Pero eso no nos debe mover a nosotros para decir: ah, lo están diciendo todos estos medios. No es lo que corresponde. Son circunstancias extremas, circunstancias difíciles. Pero volviendo a lo anterior, más complicado todavía es cuando hoy en día la tecnología permite falsear hasta niveles verdaderamente imperceptibles contenidos que son absolutamente falsos y que no están circulando por una frivolidad o por una equivocación, sino en algunas ocasiones porque hay unas campañas perfectamente armadas, perfectamente orquestadas para socavar la credibilidad de personalidades, instituciones, organizaciones o a veces incluso estados, o incluso algo tan importante como, desde mi punto de vista, es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es objeto sistemático de ese bombardeo de noticias falsas. Muy bien, está con nosotros el director para América de la agencia EFE, Manuel Fuentes García. Una pausa, ya venimos con más historias del periodismo, recomendaciones para nuevas generaciones y toda la experiencia acumulada de un medio de comunicación con más de 8 décadas de experiencia. Seguimos al banquillo con el periodista Manuel Fuentes García. Una agencia internacional como ustedes, ¿cómo preparan a sus colaboradores, a sus equipos? Ahora la competencia obligó a migrar al video. Bueno, la imagen que en algún tiempo no estuvo, solo fue texto, pero y ahora se incorporó la imagen y es fundamental. No es cuestión de esperar
una agencia como ustedes tienen que estar en el lugar de... Hablemos de este conflicto recién, ustedes lo han visto y vivido en la Europa del Este, Ucrania, Rusia, y lo más reciente, el combate entre el ejército de Israel y Hamas. Ustedes están ahí. ¿Qué cuidados tienen? ¿Qué instrucciones se dan? ¿Cómo actúa un periodista de guerra, Manuel? En esa constitución de la que yo hablaba hace unos minutos, que tenemos en la agencia EFE, que es nuestro manual de estilo, tenemos indicaciones acerca de cómo debemos actuar en situaciones peligrosas, arriesgadas, en coberturas de conflictos, de desastres, etc. Hay una serie de indicaciones. Por resumir, la más importante es que ninguna noticia es tan importante como la vida del informador. Entonces, es fundamental no arriesgarse, no tomar riesgos innecesarios. Obviamente que, a pesar de que eso se pueda seguir al pie de la letra, el peligro existe. Y hay una serie de protocolos y de medidas que es necesario emplear para minimizar al máximo esa posibilidad de riesgo que siempre existe. Hace poco, de hecho, hubo un curso interno, una capacitación que se hizo en la agencia EFE de compañeros que habían estado de diferentes partes del mundo, también de aquí de América Latina y de Centroamérica concretamente, que habían estado cubriendo la guerra en Ucrania. Y daban consejos acerca de, bueno, contaban su experiencia y daban consejos acerca de cómo habían ellos afrontado pues todas las peripecias y dificultades con las que se tenían que enfrentar a diario. Y fue muy útil porque incluso entre compañeros, incluso entre periodistas que nos dedicamos a unas labores quizá un poco menos en fin, arriesgadas, fue muy importante saber cómo ellos en la práctica habían salido de problemas o de circunstancias delicadas. Es probablemente el máximo exponente del trabajo del periodista, cuando ya está en una situación, una cobertura peligrosa. Pero en términos generales siempre hay que tener en cuenta una serie de medidas, tomar precauciones para evitar que haya escenarios indeseados. Por ejemplo, que una fuente informativa nos engañe, algo que puede ocurrir y nosotros de buena fe o por ser incautos podemos ser objeto de la manipulación de una fuente cuando, por ejemplo, te hace llegar un informe secreto pero que está incompleto y que tiene un sesgo, por lo tanto, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros lo tenemos reflejado, como digo, en esa constitución que se llama Manual de Estilo y que es como el catecismo, eso que dice, bueno, mira, eres periodista de EFE, bueno, pues aquí lo tienes, esto es lo primero que te tienes que... ¿Cuántos filtros pasan para, muy buena... en términos de una información que puede ser la primicia del momento, pero que desde luego, Manuel, genera sus dudas? Sí, muy buena, define? Muy buena observación esa de cuántos filtros, porque los filtros no son censura, no representan cortapisas. Los filtros son garantías de que la información es verídica, está contrastada. Inicialmente es importante que el hecho informativo sea contrastado por varias fuentes. Por ejemplo, situaciones de guerra puede ocurrir que al estar, como se dice internamente en el argot periodístico, empotrado en un ejército, es decir, yendo con uno de los bandos, la información que haga llegar sea necesariamente parcial o sesgada. En algunas ocasiones incluso por razones de supervivencia. Se da el caso, por ejemplo, en Ucrania, que cuando se informa de dónde hay un frente de batalla, no se dice exactamente dónde está ubicado geográficamente, sino de una manera un tanto imprecisa, por una razón muy sencilla, porque si se dice instantáneamente, los medios de transmisión que hoy empleamos lo permiten,
identificar la ubicación de un lugar concreto, puede ocurrir que el enemigo envíe un misil, envíe un cohete. Entonces, hay que tener en cuenta hasta esos detalles. Bueno, hablando de estos conflictos recientes, lo que nos ocurre en Ucrania y Rusia y el Estado de Israel, ¿dónde es más compleja la cobertura? ¿Qué lectura da a la experiencia? ¿Es Israel por lo pequeño o la gran extensión de los dos países más grandes de Europa? Eso es mucho más complejo. Probablemente en este momento resulta difícil establecer comparaciones, ¿no? Probablemente en este momento lo más difícil es informar de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Por una razón muy sencilla. La Franja de Gaza es muy... Yo estaba allí. La Franja de Gaza es muy pequeña, muy estrecha y está cerrada por completo. Por completo. Es una de las... Siempre lo ha sido, pero ahora con más motivo, es una de las fronteras menos permeables del mundo. Y al otro lado está el mar Mediterráneo. O sea, realmente es muy, muy, muy difícil. ¿Y cómo definen en una agencia con tanto cruce de información? Porque no necesariamente la primicia se puede dar desde el conflicto armado en Israel. Puede venir de Estados Unidos por una relación de hechos con la guerra. Temas, ahora que están en ese mundo también, Manuel, de imágenes, sí, de videos, porque ustedes están ahí para definir muchas veces un gran impacto, puede irse, y esto es para todos los medios, una imagen complicada. ¿Ustedes cómo trabajan en esa área? El relato periodístico se hace con texto, se hace con fotografías, se hace con imágenes en movimiento. Por ejemplo, el día del ataque de Hamas contra el Estado de Israel, lógicamente las imágenes de mayor valor informativo eran las del lugar donde se estaba produciendo ese acontecimiento. Pero inmediatamente también hay otros puntos en el mundo que se convierten en focos de interés. Por ejemplo, Washington con la decisión de Biden de apoyar inequívocamente a Israel. Aquellos lugares en América, por ejemplo, donde hay importantes comunidades judías o palestinas. Por ejemplo, Chile es el país fuera de Oriente Medio donde existe la mayor comunidad de palestinos en el mundo. Es muy grande, es muy grande. Y eso habitualmente no se sabe, pero en un escenario de conflicto como el que vivimos actualmente, las manifestaciones, las concentraciones, las expresiones de posturas a favor, en contra de uno u otro bando, son importantes también ir a esa comunidad. En este caso, por ejemplo, lo que estaba citando en el caso de Chile, porque además son más cercanas a nuestra realidad. Estamos hablando de países que están en América Latina o, por ejemplo, la comunidad judía en Argentina, que es, creo recordar, la quinta más importante del mundo y que además durante la década de los 80 sufrió primero la Embajada de Israel en Buenos Aires y después el edificio del seguro de la AMIA, de la comunidad judía en Argentina, sufrieron 2 atentados, este último con más de 80 muertos y es el atentado terrorista más grave que ha ocurrido en territorio latinoamericano. Son focos también donde esa noticia tiene repercusión y también hay que atenderlos. Es decir, se narra lo que está ocurriendo en el mundo no solamente con el foco donde se está produciendo, sino también las repercusiones que está teniendo en diferentes lugares. O tomando declaraciones del alto representante de la Unión Europea en materia de asuntos exteriores, Josep Borrell, por ejemplo, ¿no? Porque también es importante saber qué opina Europa de lo que está sucediendo. No olvidemos, por ejemplo, que la Franja de Gaza funciona en buena medida gracias a la ayuda internacional. El 80% del presupuesto viene de la Unión Europea, con el que operan Manuel, en este mundo de la comunicación, el tema de las redes sociales, ¿cómo lo atienden? Sobre todo el Twitter, sí, que ahora el X, sí, en el cambio, para ese despacho. ¿Qué filtro tienen? Porque por ahí es como, ahí va en breve lo grueso, pero es el sistema, no sé si hay otra red que pueda competir con Twitter, que ponen alerta, sí, a este mundo de comunicación en el que vivimos nosotros y en general
al que quiere enterarse de lo que pasa en el mundo. Rosendo, tú lo has dicho, pone en alerta, eso es importante. ¿Por qué los periodistas seguimos las cuentas de Twitter de políticos, de personalidades, etcétera, etcétera? Pues porque tenemos que estar enterados de qué es lo que publican, qué es lo que difunden. De un tiempo a esta parte se ha dado un fenómeno que a mí no es que precisamente me entusiasme, me parece preocupante, y es que los gobernantes anuncian, toman decisiones importantes y las anuncian no en una conferencia de prensa. La conferencia de prensa prácticamente ya es una práctica del pasado. Eso es decir, bueno, convoco a los periodistas para hacerles un anuncio y me someto a sus preguntas. Eso, lamentablemente, ya no sucede, o prácticamente no sucede. O nos convocan para leernos un comunicado y no podemos hacerle preguntas, malo. O, derechamente, ni nos convocan y nos enteramos por Twitter. Y a veces del envío de proyectos de reforma que afectan a todo un país o de decisiones políticas, etcétera, etcétera, que implican pues, a millones y millones de ciudadanos. Y eso se hace a través de Twitter. Conclusión, hay que seguir lo que sucede en Twitter, tanto para la información política o económica o incluso pues, de farándula o cultural, musical, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuidado también con la sorpresa. Con la sorpresa, entre otras cosas con los perfiles falsos que hay en Twitter y que son una excelente manera de caer en una trampa. Y ocurre. Hay maneras también de identificar cuando se trata de un perfil falso o de una cuenta que realmente es de la persona que nosotros creemos que es. Nosotros tenemos en la agencia EFE un departamento de verificación de información que se llama EFE Verifica. La responsable de EFE Verifica para América, Ares Viesca, va a estar en breve también aquí justamente en Honduras. Y además de desarticular bulos y ese tipo de informaciones, que no son informaciones, porque realmente es un oxímoron decir fake news, noticias falsas. Si son noticias no son falsas, si son falsas no son noticias. Pero bueno, todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, nosotros tratamos las informaciones que están generando mayor alarma o inquietud para saber si son ciertas o no y las sometemos a ese proceso de verificación. Pero además es que nosotros capacitamos a los propios periodistas de las redacciones de EFE en todo el mundo y a muchísimos colegas de otros medios, hacemos talleres justamente para aprender de qué forma podemos, por ejemplo, ahora que estamos hablando de las redes sociales, saber cuándo un contenido es verídico o cuándo es falso. Porque es suele ser un escenario muy propicio para las equivocaciones, esas las redes sociales. Muy bien, Manuel Fuentes García con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos con más aquí desde TSI. Bueno, está con nosotros el director para América de la agencia EFE. Punto sobre la mesa. ¿Cómo maneja la información una agencia informativa cuya razón social es pública, es del Estado? Sí. Eso es una apreciación muy, muy importante. Efectivamente, EFE es 100% una empresa de titularidad pública, lo cual no quiere decir que sea una empresa o una agencia o un medio de comunicación gubernamental. No tiene nada que ver. Nosotros nos atenemos y nos debemos a los principios del Estado democrático de derecho. Y esos son las referencias que nosotros tenemos en nuestros estatutos, en nuestro manual de estilo, pero también tenemos herramientas que garantizan que el trabajo de los periodistas de EFE no está sujeto a ningún tipo de presión política, económica, etcétera, etcétera, ya sea en España o en cualquier otro país. Y para eso tenemos dos herramientas muy importantes. Una se llama Estatuto de Redacción, que es una especie de garantía de que nuestro trabajo siempre se desarrolla en un ámbito libre de presiones, independiente, y otro es Consejo de Redacción, que son periodistas elegidos por todos los profesionales de la agencia que velan porque las informaciones de EFE efectivamente no estén, en el soporte que sea, no estén sujetas a ese tipo de presiones. Y se ha dado el caso incluso
de que el propio presidente de la agencia EFE, en un tiempo atrás, pidió al Consejo de Redacción que la agencia distribuyera una información en la que decía que él se había equivocado. O sea, que eso yo creo que es el ejemplo más palpable de la independencia. ¿Cuánta información despachan, intercambian en el mundo? Pues están en 120 naciones. A diario va información de Honduras, va de México, con los conflictos y de altísimo riesgo para el ejercicio periodístico en el mundo, para citar un caso. Ustedes lo han vivido en algún tiempo en Colombia, donde tienen su sede, y en todo el mundo. ¿Qué números tienen? ¿Dónde les resulta más complicado despachar información en este momento? Los lugares más complicados son aquellos que son más opacos, no solamente al periodismo, sino a cualquier influencia exterior o contacto con el mundo exterior. En ese sentido, por ejemplo, podemos pensar en Afganistán como uno de los lugares más difíciles para informar, o aquellos otros donde hay conflictos en desarrollo, conflictos bélicos. Por supuesto, la primera víctima en una guerra siempre es la verdad, y eso es algo que los periodistas tenemos que tener mucho cuidado en evitar. Y luego, en términos generales, también hay otros países donde se ejerce algún tipo de coacción o se le ponen cortapisas de los trabajos de los periodistas, de una manera más directa o de una manera más sutil. Lamentablemente, me gustaría decir lo contrario, pero no es así. Lamentablemente, en los últimos años cada vez asistimos con más frecuencia a escenarios en los cuales el trabajo, no solamente de los periodistas de la agencia EFE, sino de los periodistas en general, se ve sometido a presiones del poder en el sentido global de la palabra. No solamente me refiero al poder político, sino a todas las instancias de poder, de presión, de coacción e incluso en los casos más graves, de hostigamiento hacia la labor del periodismo. Si nos damos cuenta de qué es lo que ocurre cuando un Estado empieza a perder su soporte democrático, hay como un protocolo que se va repitiendo. Uno de ellos es la injerencia en los órganos de justicia, otro en los órganos electorales y, muy importante también, en todos los agentes que participan en los procesos de comunicación para el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Y ahí estamos nosotros, estamos siendo destinatarios cada vez más de ese tipo de presiones y de coacciones. Lamentablemente, el balance, por ejemplo, del año pasado en América Latina es el peor año para el ejercicio de la libertad de expresión en América Latina en el 2022. Manuel, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Y la recomendación para los periodistas de Honduras, sobre todo por las coyunturas que se viven y por los ejemplos de la dificultad del ejercicio y por decir la verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar contigo, Rosendo, y con toda la audiencia tan amplia que tiene HRN. Bueno, y nuestras felicitaciones para la Agencia Española de Noticias por sus 50 años en Honduras, sus 84 años a nivel del mundo con los despachos noticiosos de 120 naciones, ¿verdad? 120 puntos en el planeta, efectivamente, 120 naciones. ¿Y cuántos empleados? Unos 2.000 más o menos. Algunos son periodistas permanentes, otros son corresponsales, enviados especiales, pero más o menos como unos 2.000. Hay fotógrafos, hay camarógrafos ahora, hay analistas. Hay, muy importante también, en los lugares de conflicto, por ejemplo, eso que se conoce como los fixers, que son con expertos locales que conocen muy bien el terreno y que te van ayudando a moverte, a encontrar lo que necesitas para el desarrollo de las coberturas informativas. En total, pues más o menos como unos 2.000 profesionales de 65 nacionalidades. Muy bien, gracias. Don Manuel Fuentes García, director en jefe editorial de la agencia EFE para América, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.